Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esa previsión que hay de la subida de las cotizaciones a más del triple de lo que nos dice el gobierno. Te lo cuento. Y sí, amigos, todos sabemos lo que nos puede afectar estas subidas de cotización al tejido empresarial. Y es que, como sabéis, ese mecanismo de equidad intergeneracional, ese MEI, pues ya nos ha afectado. Se ha subido un 0,6%, del que un 0,5% lo paga la empresa. Ese aumento de cotización lo paga la empresa, lo paga el autónomo, todo el que tenga empleados. Bueno, pues sabéis que estamos con todo este proceso de reforma de las pensiones, con esa propuesta o ese plan de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Bueno, pues al final se ha generado una preocupación importante en diferentes organismos porque realmente esos datos que se están dando a la opinión pública están muy lejos de lo que parece ser la realidad. Y estamos hablando de multiplicar por 3 las subidas que ya todos más o menos estábamos manejando en la cabeza. Y es que para el 2025 ya tenemos más o menos descontado que ese MEI subirá del 0,6 al 1,2 y bueno, pues volveremos otra vez a echarnos sobre las espaldas gran parte de esa recaudación adicional en este tema a través de las cotizaciones a la seguridad social de nuestros empleados, porque las nuestras propias ya las estamos viendo subir con eso de cotización por ingresos reales, ya sabéis, ni ingresos ni reales, y como una vez aprobados los acuerdos, pues se ha hecho lo que se ha querido. A esas cuotas que ya estaban aprobadas se les ha añadido el MEI. Quiero decir, al final estamos viendo como todo esto fue un caballo de Troya, ya se avisó, para, de aquí al 2025 más o menos, y a partir del 2025, porque ya se lo han dicho a Bruselas, y ya lo hemos visto dicho a Bruselas, pues esas cuotas van a subir de manera exponencial. Tenemos ya el enemigo dentro, tenemos esas cotizaciones por ingresos reales dentro, y a partir del 25 va a ser muy complicado el tema de la cotización como autónomos. Pero si además se complica la cotización que la empresa, que el autónomo tiene que soportar sobre los empleados, pues fijaros qué panorama, qué situación se nos presenta con una economía que, lejos de estar remontando, está todavía intentando recuperarse. Y todo esto viene de esas previsiones que hacía Escrivá para el 2025 de un aumento del 1,2 en esas cotizaciones sociales por ese mecanismo del MEI. Bueno, pues Fedea calcula que el incremento podría ir hasta un 3,8. Estamos hablando de más de 3 veces las previsiones que tiene el gobierno. ¿Cómo se pueden poner estas cifras en su sitio? Bueno, pues claro, uno puede ir viendo cómo va a aumentar el gasto en esas pensiones, porque no va a haber recortes. En principio no hay ninguna medida que recorte las pensiones, ni siquiera que recorte todos esos gastos administrativos que conlleva el pago de las pensiones, que sería una de las opciones, optimizar los procesos para que al final todo esto tuviera un coste menor. Aquí solo estamos pensando en aumentar los ingresos, no hablamos de recortar en ningún caso, de hecho aumentamos el gasto y bueno, pues con nuestra pirámide poblacional, la situación que ya todos conocéis, pues claramente vamos a ir más hacia el 3,8% de subida que al 1,2%, que ya ha quedado totalmente desactualizado, que proponía el ministro Escrivá. ¿Y cuáles son esas 3 medidas de aumento de la cotización que tiene el plan del ministro Escrivá? La primera ya la hemos sufrido durante este año, ya hemos empezado a sufrirla, es ese MEI, ese mecanismo de equidad intergeneracional, que bueno, lo que viene a hacer es a subir las cotizaciones. Los pocos que van quedando que cotizan, pues cada vez tienen que cotizar más. Pero es que además, vosotros que sois autónomos y empresarios, sabéis que esas cotizaciones al final de dónde salen es de los márgenes de las empresas y de los autónomos. Si hay margen, si no, de las pérdidas. Y es que estamos hablando de que de ese 0,6% de subida que ya ha empezado a partir del 1 de enero del 2023, el 0,5%, o sea, imaginaros el porcentaje, lo paga directamente la empresa. Y dices, bueno, pero lo paga la empresa, cotización a la seguridad social que paga la empresa. Bueno, pues las previsiones que tiene el ministro es que para el 2025 pueda subir al 1,2. Si sube al 1,2, pues estaremos pagando un punto más de cotización a la seguridad social, las empresas, por cada uno de los trabajadores que tenemos en plantilla. Hombre,
o mucho mejora la economía, que no tiene pinta, porque no se están tomando las medidas que hay que tomar, ni siquiera para una mejora de la economía a medio largo plazo. A corto está claro que no. Si en el 2025 se nos suben las cotizaciones a todos los trabajadores y con este mecanismo de equidad intergeneracional la empresa tiene que asumir un 1% más de cotización, pues tendremos un problema. ¿El trabajador también? Sí, un 0,2% de aumento en la cotización. Y eso también es un problema, porque al final le estamos quitando dinero del bolsillo al trabajador. Y dinero del bolsillo que le quitamos al trabajador, pues es menos dinero que tiene para gastar y para volver a generar riqueza y para ese círculo virtuoso de la economía. Y sí, amigo, te estoy contando esta noticia, esos estudios que ya hablan de el triple de subida de la que ya tenía prevista el ministro Escrivá, que esa subida del 1,2 en ese MEI ya era una barbaridad, ya era en el 2025 pues tener unos costes laborales que claramente iban a desincentivar la generación de empleo. Pues lo que nos dicen es que además, si hacemos las cuentas bien, no será un 1,2, sino que estará más cerca del 3,8, con lo que fijaos cuál es el panorama de aquí al 2025. Cuando llegue el 2025, a ver quién es el guapo que se atreve a contratar. Así que bueno, te voy a pedir que te suscribas. Vamos a ver si para el 2025 estamos ya en 1 millón de seguidores. Eso hará que tengamos fuerza y que podamos presionar para que este tipo de cosas no pasen. Si lo que estamos es castigando el empleo, castigaremos el empleo. Habrá menos empleo. Si hay menos empleo, vamos a tener todos, incluidos los empresarios, más problemas porque no habrá consumo, no habrá alegría y al final eso se refleja en toda la economía, en todas las cuentas de nuestro país. Así que, bueno, ya sabes, suscríbete, te lo estoy contando aquí, en otros sitios esto no terminarás de escucharlo, así que suscríbete. Dale a la campanita, acepta todas las notificaciones, así no te pierdes absolutamente ninguno de los vídeos. Y si ya estás suscrito y eres, como digo yo, un pata negra de este canal, pues mil gracias, sigue compartiendo, sigue haciendo comentarios, bueno, todo lo que necesitamos para llegar a ese 1 millón de suscriptores. Y os comento también que tenemos otro proyecto, le dais a la pestañita y os vais a buscar en YouTube Emprendimiento de Guerrilla, un podcast diario hablando de capacidades, estrategias, acciones, medidas, técnicas que tienes que utilizar para que tu negocio tenga éxito, para ser un gran emprendedor de guerrilla. Te vas allí y te suscribes. ¿Que lo prefieres escuchar por podcast? Es un podcast, un video podcast, lo puedes escuchar, lo puedes ver en vídeo en YouTube y en Spotify y lo puedes escuchar en las principales plataformas, iVoox, Google y Apple Podcast, Amazon Music, en las principales plataformas tienes el podcast. Vuelve ya de allí, asegúrate de que te has suscrito y mil gracias. ¿Qué prevé el ministro Escrivá que suponga esa subida en 2025 al 1,2? Bueno, pues prevé que supondría un incremento de la recaudación de 4 décimas del PIB. Pero hay más mecanismos. Tenemos el mecanismo de incremento de las bases máximas de cotización, que ya lo hemos estado utilizando también para este año. Y bueno, pues en esto el ministro calcula que también serán 4 décimas del PIB, lo que supondrá esa subida para el 2025. Y después tenemos la famosa cuota de solidaridad, que aumenta los impuestos al trabajo a aquellos que más ganan, y estaríamos hablando de 1 décima del PIB. ¿Pero qué pasa con estas subidas? Pues que claramente no son suficientes. ¿Por qué? ¿Serían suficientes tal y como está el sistema ahora? Sí, pero es que el sistema no lo van a dejar como está ahora. Es que lo que se ha previsto son subidas mayores a esos ingresos que tendremos una vez que volvamos a apretar al autónomo y al empresario en sus márgenes. Estamos hablando de que esos gastos van a ser la revalorización de las pensiones al IPC, el incremento de las pensiones mínimas y el refuerzo del complemento de género. Esas medidas, que son mayor gasto, ya se van a comer ese aumento de ingresos. Se lo van a comer y les va a hacer falta más ingresos para poder ser cubiertas. Estamos hablando que FEDEA, que hace los cálculos, tiene una estimación y es que el total en pensiones públicas de gasto en 2050 alcanzará el 17,8%. Estamos hablando de 2,5 puntos del PIB por encima de la previsión que tiene el ministro Escrivá. Con lo que, bueno, pues si en total no va a llegar a un 1% la subida que tiene prevista el ministro en esas cotizaciones y sin embargo los datos apuntan a que vamos a necesitar 2,5 puntos de PIB para cubrir las nuevas pensiones, pues claramente vamos a seguir con un sistema en déficit. ¿Y cómo se articula todo esto? Bueno, pues con esa famosa cláusula de salvaguarda que han aprobado en la ley. Lo que viene a decir es que si se dan alguno de los casos determinados en la ley en los que se constata que hay un déficit en el sistema de pensiones, pues automáticamente se suben las cotizaciones y el gobierno que esté en ese momento está obligado a subir esas
cotizaciones. ¿Qué estamos haciendo? Pues un mecanismo automático de subida de cotizaciones, porque efectivamente cuando se produzca en marzo del 2025 esa revisión trimestral que tiene que hacer AIRREF, pues nos daremos cuenta que efectivamente, como ha subido el gasto, hay déficit en la seguridad social, con lo que es uno de esos puntos con los que tendremos que directamente y automáticamente subir esas cotizaciones de manera consecutiva año a año hasta que volvamos a la situación de equilibrio con la seguridad social. Así que han dejado el mecanismo preparado para que, bueno, pues tengamos que sufrir subidas de cotizaciones una y otra vez para poder ajustar a esas pensiones que tenemos que pagar, que es verdad que la pirámide poblacional influye, pero también es verdad que lo que se pretende es cada vez incrementar más esas pensiones que se van a liquidar. Y bueno, pues esto es pan para hoy, hambre para mañana. Así que en definitiva, amigos, como veis, parece que finalmente esas cotizaciones subirán más del triple de lo que tiene previsto el ministro. Ya lo que nos ha contado el ministro lo damos por asumido, aunque si lo pensamos fríamente es realmente perjudicial para la generación de riqueza, para la generación de puestos de trabajo, para nuestra economía. Y es que al final estamos cargando a la empresa con más gastos, y además gastos impuestos sobre el trabajo. Estamos penalizando el trabajo. Así que cuando las consecuencias las veamos en el mercado laboral, pues que nadie se rasgue las vestiduras. Claro, si tú pones un impuesto al trabajo, pues lo normal es que desincentives la generación de empleo. Y si no tenemos empleo en este país, pues todos sabemos lo que pasa, los problemas económicos que vamos a tener absolutamente todos, los empresarios también, porque claro, sin trabajadores que estén consumiendo porque no pueden, porque no les llega, porque no tienen un empleo, pues vamos a tener problemas en toda nuestra economía. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, pues si lo que quieres es ahora mismo seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con los empresarios, con la economía, en este caso con las cotizaciones, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.